Abrimos, señoras y señores, la tertulia de este miércoles 16 de octubre de 2019. Estamos con Teresa Herrera, buen día. Buen día, Emiliano, compañeros de mesa, audiencia. A su lado, también de espaldas a la plaza, Fernando Escriña. Buen día. ¿Cómo están todos? Del otro lado, mirando a la plaza, Edgardo Rubianes, buen día. Buen día, ¿qué tal? Y Hernán Bonilla. Buen día, Emiliano. ¿Andan todos bien? Muy bien. Bueno, vamos a charlar un rato. El expresidente Julio María Sanguinetti dijo que su posición sobre la reforma constitucional Vivir sin Miedo pasó de una neutralidad comprensiva a una simpatía. De hecho, por ejemplo, la lista 2000 de Montevideo, una de las más emblemáticas del exmandatario, ha definido que ensobrará la papeleta del sí. Esta semana, hablando en un acto en Punta Carretas, Sanguinetti comentó que respeta la posición contraria de Ernesto Talvi y también dijo que su postura no significa una contradicción, porque el Partido Colorado dio a cada agrupación la libertad de apoyar o no la propuesta de reforma. En cuanto a las razones de su mayor predisposición a apoyar la iniciativa, hizo notar que algunos detalles de implementación, como la naturaleza jurídica de la Guardia Nacional con efectivos militares, van a estar contenidos en una ley complementaria, lo que habilita a perfeccionar aspectos de la propuesta que él entiende deberían mejorarse. Que me empieza a hacer fuerza la idea también de que alguna corrección se puede hacer luego por ley, porque así lo dice la Constitución, la reforma constitucional. Y creo que este pedido no lo estamos ni imponiendo a nadie, ni reclamándole a nadie el voto, simplemente le estamos diciendo que esto lo vemos con simpatía como actitud, más allá de la letra de la reforma, más allá de la letra de la ley, es una actitud de rescate de la autoridad. En el acto participó el diputado de Alianza Nacional, Jorge Gandini, que apareció de visita y habló a favor de la reforma Vivir sin Miedo. Sostuvo que si es aprobada va a abrir camino a una victoria clara en noviembre, porque va a ser una derrota para el gobierno. ¿Cómo han visto este giro que Sanguinetti anuncia? Miro a Fernando, a ver. Arranco yo. Dos cosas. La primera, me parece correcto que el doctor Sanguinetti explicite cuál es su pensamiento, es decir, habla de la transparencia en cuanto a lo que es lo que va a ser su actitud como ciudadano votando la reforma. Yo en lo personal no la voy a votar la reforma, sigo en la simpatía neutral a que aludía el presidente Sanguinetti y lo hago por un motivo, después de reflexionar mucho. Yo creo que la desastrosa gestión del Ministerio del Interior no nos puede llevar como ciudadanos a tomar este tipo de medidas e incorporarlas en la Constitución de la República. O sea, lo básico de tu oposición es el instrumento. Sí, porque no podemos explicar una reforma constitucional por una pésima gestión de un gobierno. Entonces, si bien, por ejemplo, con el allanamiento nocturno, con orden judicial, yo siempre fui partidario, me pareció una norma anacrónica que viene incluso de la época desde los albores de la propia Revolución Francesa, no estoy dispuesto a que un pésimo gobierno me cambie, me haga cambiar algunos conceptos que entiendo no deberían estar en la Constitución. Teresa. A ver, yo por lo menos me pronunciaba acá en contra totalmente de esa reforma, ¿no? Pero la solución, de la actitud de Sanguinetti. Bueno, a mí no me sorprende la actitud de Sanguinetti, es decir, no me sorprende primero porque creo que está viendo que drenan votos hacia la derecha por Manini y por lo tanto está tratando de hacer un planteo que de alguna manera Sanguinetti es muy hábil, ¿no? Yo siempre me acuerdo de una imagen hace muchos años de un colega que decía que en la época que todos los andaban con el bote a remo, Sanguinetti pasaba con el transatlántico, ¿no? Digo, decir, cuando de la primera, en la segunda presidencia. Entonces yo creo,
más allá de mis discrepancias obvias con él, pero creo que es un político muy hábil. Me parece que va por ahí. Y además, en definitiva, mantiene su tradición. Sanguinetti es un tipo que siempre ha sido partidario de la mano dura, ha sido partidario de una serie de cosas que tienen que ver, incluso eso ya nos llevaría al segundo tema de hoy, pero obviamente qué pasó con los desaparecidos, qué pasó con su relación con los militares durante sus gobiernos, a tu lado, etcétera. Fernando, a mi lado, Fernando. Sí, me imagino, Fernando, pero digo, pero no sé qué tiene que ver una cosa con la pero otra. yo creo que tiene que ver, es decir, creo que por un lado es una estrategia táctica, porque ni siquiera puedo decir, es una táctica, ni siquiera puedo decir que es una estrategia, perdón, eso quise decir, pero además por otro lado también creo que es coherente con todo lo que es el planteo sanguinetista con respecto a la seguridad, con respecto a las Fuerzas Armadas, etcétera. Hernán. Yo creo que Sanguinetti venía dando muestras de que iba para ese lado, ¿no? ¿Se acuerdan incluso que antes, desde la interna venía diciendo que Marta había firmado y que le tenía simpatía a la iniciativa y que lo estaba analizando? No, él dijo incluso en algún escrito que yo leí que él y Marta habían firmado para habilitarlo, pero... Yo no me acuerdo si él firmó, ¿no? pero me él no acuerdo que... él dijo que Marta. Dijo Marta y que eso lo veía la iniciativa con simpatía. Evidentemente hay, más allá, hay una parte de aspectos jurídicos que Sanguinetti dice, algunas de las cosas que no le conforman se puede modificar por ley, y después está lo que le dijo Talvi, hay un comportamiento electoral en esto, que es, en las encuestas se está mostrando que la reforma tiene una aprobación mayoritaria, como 50 y pico, 60%, depende de la encuesta, de la gente dice que está dispuesta a votarla. Pero sabemos que en el sistema electoral uruguayo es importante además si las listas se sobran, si después están las listas en los cuartos de votación, si hay un aspecto logístico que es clave para que salga o no salga. Y creo que en este sentido... creo que hay una voluntad mayoritaria de la gente a favor de la reforma. Tengo mi duda de que salga por estos problemas logísticos que puede tener la reforma. Yo mantengo mi posición, que ya hablamos en alguna mesa anterior, contraria a la reforma. Pero creo que hay dos cosas. Una de la que dice Teresa, que yo comparto, probablemente es tratar de captar votos más hacia la derecha, que se le pueden estar perdiendo al Partido Colorado. Y después creo que a medida que nos vamos acercando a la elección, yo estoy notando más dirigentes políticos a favor de la reforma. Hay un tema también que muchos dirigentes políticos lo comentan, que es que la gente pide la papeleta. Entonces, también darla con la lista es un incentivo a votarla con la lista. Qué tema complejo de la reforma de Larrañaga, ¿no? Para los politólogos, me imagino... Un picnic, ¿no? Da para tanto, porque es un hecho que hay un solo líder político, un precandidato, que era Jorge Larrañaga. Ahora ningún candidato presidencial está de acuerdo. Hay en todo caso dirigentes sectoriales. En su partido Larrañaga está solo en esta materia. No, Sartori lo apoyó. Es cierto, Sartori lo apoyó, y recuerden lo polémico que fue cuando Sartori decidió apoyarlo, ¿no? La pirueta esa que hizo con un aviso de campaña antes de las internas. Ahora, por ejemplo, se está diciendo acá, y algunos interpretan, esta es una jugada táctica de Sanguinetti porque el Partido Colorado estaría perdiendo votos para el lado de la derecha, y resulta que si miramos hacia la derecha, ¿quién está? Manini. ¿Y qué dice Manini? No a la reforma, ¿no? Pues son distintos posicionamientos. Manini no necesita decir nada para dar la señal de autoridad, de orden. Manini no necesita nada para demostrar que por es de eso derecha. Digo que es complejo, ¿no? Fundamenta en contra, está fervientemente en contra. Me queda la duda de qué van a ser los cabildantes, como él llama a sus militantes, ¿no? Me impresiona que entre los cabildantes va a haber mucho voto. Van a votar como locos. Para que tengan la aprobación que tiene que pasar algo así. ¿Edgardo? Sí, me hace acordar una frase de aquella que se ha discutido bastante, si lo político está por encima de lo jurídico, porque según Sanguinetti hasta hace poco, por elementos jurídicos no apoyaba la reforma constitucional, y ahora políticamente ve que la situación viene por otro lado y empieza a cambiar su postura. Aquellas objeciones jurídicas que planteaba hace meses ahora no están planteadas, o por lo menos no tienen la fuerza y determinan que sea posible el cambio de postura. Es increíble que un líder político con la trayectoria diga esta semana
la semana que viene voy a tomar postura. Es algo inédito. Un líder político frente a una reforma constitucional dice unas 10 días antes que la semana que viene a tomar postura. Encendió el señalero, ¿no? Primero avisó el señalero, pero avisó con el señalero, pero es algo inédito en torno a una cosa que no está hablando de aspectos legales, de una ley que se va a discutir, de cómo va a ser la previsión, los cambios en la previsión social. Está hablando de que se va a votar sí o no, o más bien se va a votar sí o no se va a poner la papeleta. Entonces eso es medio inédito. No es nuevo estos cambios de Sanguinetti. La ley de empresas públicas en la época del gobierno de Lacalle, Sanguinetti no apoyaba al principio la ley el plebiscito contra la ley de privatización. Referéndum, ¿no? El referéndum. No lo apoyaba y lo apoyó al final y se subió cuando vio que la inmensa mayoría de la gente estaba en contra de la propuesta que Lacalle y Jorge Valle en ese momento acompañaban. No es nuevo esto de la postura, es indudable que tiene olfato político, se mueve en torno a estos temas en función de eso, y hay un objetivo, o sea, por un lado se engancha con el termómetro mirando cómo está la opinión pública, y en segundo lugar, creo que tiene que ver con una estrategia del Partido Colorado que ha cometido errores, evidentemente ha perdido por el lado de la derecha, de sus sectores conservadores. Lo de Bordaberry el bloqueo de Bordaberry creo que fue un error que habilitó al crecimiento del flujo de sectores colorados hacia Manini. Algunas encuestas dicen que el 30% de los votantes o de los posibles votantes de Manini y Río provienen del Partido Colorado y el 60% del Partido Nacional. Y bueno, y es un juego en ese sentido. También es un juego al interior del Partido Colorado, creo, con respecto a Talvi. Sí. Me parece que también hay una pulseada interna de cómo se dirime la situación interna frente a los posicionamientos que ha tenido Talvi. O sea, es un juego a varias bandas de Sanguinetti, que para un hábil jugador como es coherente con su historia de gran manipulador. Fernando, una cantidad de puntos para consultar. Otra cosa, la primera. Decir que el doctor Sanguinetti es partidario de la mano dura me parece un despropósito. El doctor Sanguinetti es un demócrata, lo fue desde toda su historia política, tuvo una posición muy clara respecto a lo que era la guerrilla en este país, en contra del movimiento Tupamaro, tuvo una posición muy clara respecto de lo que era la dictadura militar y tuvo una posición muy clara de defensa de las instituciones a la salida de la dictadura. Es decir, que no necesita que yo lo defienda, por supuesto, porque es un estadista, 2 veces presidente. Y por otra parte, si fuera un elemento de estrategia, yo creo que es sincero que un presidente, un expresidente y un líder de la talla de Sanguinetti exprese lo que va a votar. Eso en primer lugar. En segundo lugar, pasar de esta posición a decir que la ley de empresas públicas, etcétera, es una barbaridad, porque el doctor Sanguinetti acompañó el plebiscito en aquellos artículos que no había votado en el Parlamento. Es un problema de relato histórico y de preconceptos. Tercero, fuga de votos hacia la derecha. Fíjense ustedes qué curioso, ¿no? El Frente Amplio designó a Manini comandante en jefe. Lo destituyó y le favoreció su carrera política. Pero además, si uno repasa el discurso del candidato Manini cuando comandante en jefe habló en el entierro de Fernández Huidobro, que fue alguien que montó un aparato terrorista en el país en la guerrilla Tupamara, y fue calificado por Manini de Quijote, de luchador social. Llegó a decir que quienes vestían el uniforme militar le debían el agradecimiento a Fernández Huidobro, cuando vistiendo ese uniforme muchos compatriotas en época de la democracia cayeron en defensa de las instituciones. Quiere decir que a mí me causa no, pero está vinculado al tema, porque aquí se ha dicho que Sanguinetti va para un lado por los votos de la derecha. Yo creo que lo que hace el doctor Sanguinetti es, primero, no estuvo en contra de la reforma,
Yo confieso que también tuve mis dudas. Yo llegué a estas conclusiones porque aspiro a que el próximo gobierno, que no va a ser del Frente Amplio, pueda por ley mejorar algunos de estos artículos que se pretenden incorporar a la Constitución. Y creo que debe ser por ley, porque todo este tipo de instrumentos que le dan a las Fuerzas Armadas determinadas potestades requieren de una flexibilidad que una Constitución no da. Una aclaración por las dudas para los oyentes. Fernando es un hombre muy cercano a Sanguinetti, ¿no? Sí. Has trabajado directamente con él en distintas ocasiones. En esta oportunidad, en la interna del Partido Colorado, tal cual quedó, estás apoyando a Ernesto Talvi. Desde ese lugar talvista es que estás en este momento Sin opinando. duda, pero lo que pasa es que cuestionar para mí la figura de un estadista de la talla de Sanguinetti es indudable. Pero no quiero hablar de mi posición. Mi posición es: voy a votar a Ernesto Talvi porque creo en la renovación, creo en su proyecto político y creo que le va a hacer mucho bien al país esa inyección de renovación que ya se dio en la interna. Pero siempre digo que si no hubiera sido por el doctor Sanguinetti y por su salida, de la misma forma que sin Pedro, antes de este episodio, no hubiera el partido, no se hubiera mantenido cuando aquella derrota de post-dictadura, post-crisis, reconozco todos esos elementos, pero me resuelvo por Talvi por varios motivos, entre ellos porque Forlán fue el mejor jugador del Mundial 2010. Pero Forlán hoy no está en la selección. Hacía esa puntualización sobre dónde está Fernando hoy en el espinel, en el espectro político y sobre todo en el Colorado, porque, él decía, no estoy a favor de la reforma, y Talvi no está a favor de la reforma, pero dentro del sanguinetismo mismo, y pese a esto que está anunciando Sanguinetti ahora, hay dirigentes, hay legisladores sanguinetistas, de ballistas que dicen: yo sigo sin votar la reforma. El Partido Colorado dejó en libertad de acción y cada sector dejó en libertad de acción. Y el doctor Sanguinetti dijo: señores, yo digo lo que voy a votar, pero acá cada uno procede de acuerdo a su conciencia, porque este es un partido de hombres libres, ¿no? ¿Teresa? Yo no cuestiono que Sanguinetti sea un demócrata. Lo que estoy diciendo es que hay demócratas y demócratas. Yo creo que Sanguinetti tiene tintes autoritarios, lo tuvo en su momento, no estoy negando su participación en la salida democrática, como la tuvieron otros líderes políticos de todos los partidos políticos, no estoy planteando eso, lo que estoy planteando es que que es coherente, digamos, con un despropósito. Pero autoritarios son los que en algún momento quisieron la dictadura del proletariado, se alzaron en armas, querían someter a la sociedad. Vamos a volver al tema, Esos son autoritarios. Yo no estoy defendiendo un presidente la dictadura del proletariado. Con la Constitución en la mano, como siempre lo hizo el doctor Sanguinetti. A mí no me duelen prendas en eso porque yo no soy... pero no lo digo por yo ti, soy de izquierda, pero no soy de izquierda marxista. Pero mucha gente de izquierda estaba en ese momento. Vamos a volver al tema. Y para volver al tema recurro a a un tertuliano que se cuela. Pero no seas malo, lo dejaste hablar media hora a él y ahora me vas al tertuliano. ¿Viste cómo soy? Absolutamente autoritario, injusto. te van a decir autoritario. No, porque quiero intercalar a un tertuliano que se cuela. Guillermo Fossati suele venir a estas tertulias de los miércoles. Sí. Bueno, hoy no está. Guille. Y sin embargo, se las ingenia para entrar vía WhatsApp y dice: interesante, un 60% de la población apoya el sí de la reforma y en la mesa hoy no hay ni uno que la vaya a votar. Bueno, perdón, hay una cosa que yo quería decir sobre este tema. Claro, además, obviamente, exacto, además, justo Guillermo que siempre defiende que las muestras tienen que ser representativas. No, yo lo que quiero decir... No, pero ¿sabes que de paso puedo hacer una puntualización? La tertulia es un formato que tiene una cantidad de ventajas, pero que también tiene sus defectos, ¿no? Y sus complicaciones. Por ejemplo, esta integración de la mesa de hoy la definimos hace un par de días. Todavía no teníamos los temas que íbamos a tratar. No es que armamos la mesa en función de los temas, ¿no? Quiero decir que, y vinculado a lo que está diciendo Guillermo y algunas de las cosas que sobrevuelan, y no me digas que no es el tema de hoy, yo creo que también hay que preguntarse cuánto sabe la gente de la reforma. Es decir, ¿qué pasa? Yo creo que hay un estado de ánimo general de preocupación de la gente por el tema de la seguridad.
y yo creo que aparece un discurso muy atractivo, ¿no? En términos de discurso, bueno, con esto aparece como la especie de la solución mágica. Entonces a mí me parece que la gente, con todo el respeto por la gente, además la gente tiene derecho a votar lo que quiere y lo que considere que es lo adecuado, pero me parece que la gente tampoco tiene, y muchos, a mí misma me pasa, yo no soy abogada, entonces todos estos temas de los vericuetos, de que si esto tiene que estar en la Constitución, no tiene que estar, de si es de tal forma o tal manera, etcétera. Lo que sí yo puedo decir es que, bueno, la experiencia en otros países de la utilización de las Fuerzas Armadas para el tema de la represión, en realidad siempre han terminado mal. Entonces, y no voy a decir mi opinión sobre la reforma, ya lo dije, pero sí me parece que no nos podemos olvidar de que si hay un 60 y pico % de gente que está diciendo que la va a votar, me pregunto cuánta de esa gente vota más allá de los titulares. A eso es a lo que me refiero. Yo en torno a los porcentajes y a las encuestas, yo pongo todo entre signos de interrogación, porque digo, están continuamente planteándose cambios, realidades, etc. O sea, yo no sé qué porcentaje es. Lo que es claro que no es el caso de otras iniciativas que hubo donde se decía que había un 5% de apoyo, claro, como pasó con la ley trans o cosas por el estilo. Sino acá hay una masa crítica. Es un tema polémico, hay distintas posturas, y en ese sentido no sé cuál es el porcentaje, si hay una mayoría o no mayoría. Lo vamos a ver dentro de 9 días, creo que faltan 8. Así que ahí veremos el resultado. Es cierto también que estamos entrando en un momento de la campaña que todo se sobresimplifica, ¿no? Cualquier cosa que dice cualquiera de los candidatos, todo lo demás lo malinterpretan de la mejor forma posible para pegarle. Y estamos muy cerca de la elección, eso va a pasar. Pasa también con el tema de la reforma, ¿no? Los argumentos a favor y en contra se sobresimplifican. Yo a veces escucho los argumentos de los que están en contra y me da ganas de votarla. Por ahora vengo resistiendo la tentación. Pero creo que es parte del asunto. Yo quiero llamar la atención sobre un aspecto que mencioné en la primera intervención, que es nuestro sistema electoral tiene un problema. Esto de que si la reforma sale o no sale depende de si se ensobra o no se ensobra, si están las papeletas en el cuarto de votación o no, no puede ser. Deberíamos tener un sistema en el cual se expresara la voluntad más popular moderno y más eficiente, ¿no? Totalmente, no dependiendo del tema logístico de la distribución de la papeleta. Y en este caso lo digo estando en contra de la reforma, pero creo que tenemos que de una vez por todas hacer un sistema en el que dejemos este sistema vetusto de reparto de lista, de kiosquero, de semaforero. O sea, ¿vayamos a qué? A un sistema de voto electrónico con impresión de voto, que creo que es un sistema que da garantías a todo el mundo, es infinitamente más barato, es una reducción de costos políticos. Y los arbolitos agradecidos además, y el plástico y toda la historia, todo es antiecológico desde todo punto de vista. Totalmente, y reduce una parte importante de los gastos de campaña, con lo cual también reduce mucho los pedidos de plata para la campaña. Tiene ventaja por donde lo busques. Ese es un tema que capaz que mañana podemos pasar en limpio. Lo que están gastando los partidos y las agrupaciones en la impresión de listas. Nada más que en eso. Y al reparto. Bueno, y después viene el reparto y ahí todavía empezamos a considerar otro tipo de factores. Los trabajos en negro. Trabajos en negro, absolutamente en negro, ¿no? ¿Y quién formaliza a los distribuidores de lista? Buena parte de los cuales son retribuidos, porque hubo una época en que había militantes para eso, pero quedan pocos militantes. Hay que pagar, y pagar en qué condiciones, y el gobierno, ¿no?, que es tan riguroso para otro tipo de inspecciones. En esta materia hace la vista gorda. ¿Está bien que haga la vista gorda? Ha habido algunas situaciones. Pero yo creo que habría que sincerarlo y exonerarla esta tarea de aportes, por ejemplo. Creo que habría que exonerarla. Sí, es una contribución del Estado. Sería mucho mejor que pagar por voto, exonerar los aportes al Banco de Previsión Social por estos meses. Hay más problemas. Mirá, ¿querés que te mencione otro aspecto? Hay hasta accidentes de trabajo. Exacto. Claro, los distribuidores de lista muchas veces están en un cantero, en un semáforo, entre medio de los autos. ¿Qué pasa si tienen un accidente en esas condiciones? Bueno, pero ahí está. El seguro de trabajo es una protección del trabajador y es correcto que exista y se exija. Yo me refería a los aportes previsionales. Bueno, pero todo venía a cuento de que Hernández decía tendríamos que votar de otra manera. Voto electrónico. Está complicado. Es un tema más genérico. Con impresión, agregaba. Es un sistema en el cual efectivamente se vota en una máquina, pero
el votante se lleva un papelito que certifica lo que votó. Y ese papelito a su vez también tiene un duplicado que cae en la urna, ¿no? Entonces, hay un respaldo físico del voto que se puede contratar después que el voto electrónico tiene un respaldo en papel. Bueno, pero y se puede chequear que machen las dos cosas. Miren a dónde llegamos. Estábamos hablando de la reforma de Larrañaga y la posición de Sanguinetti.